¿Alguna vez has sentido que tus palabras se estrellan contra el silencio mientras tu corazón sigue clamando justicia? ¿Te has preguntado si alguien allá arriba realmente ha visto la traición, el desprecio o el dolor que te arrojaron? Hoy no es un día más. Este mensaje no llegó por casualidad, sino para recordarte que Dios ha tomado nota y su promesa es firme. Él te dice con voz de juez soberano: yo haré justicia y me encargaré de los que te hicieron daño. Antes de seguir, te invito a que con fe sincera declares en voz alta o en tu corazón: Señor, tú conoces mi historia, confío en tu justicia. Hazlo no por costumbre, sino como un acto de entrega. Abre tu alma a su verdad, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver las heridas y renovar tu esperanza. Número 1. Dios juzga y defiende tu causa cuando la injusticia te señala. Fíjate en esto: cuando te acusan sin razón, cuando te juzgan por algo que no hiciste o simplemente te señalan sin entender tu corazón, el alma se desgarra. No hay dolor más profundo que el de ser malinterpretado, sobre todo por aquellos en quienes confiabas. Y en medio de ese juicio humano, injusto, impetuoso y muchas veces basado en rumores, te quedas ahí, como en un tribunal donde no tienes abogado, donde todos te observan con sospecha. Pero justo ahí, cuando el mundo te empuja al rincón del silencio, entra en escena el verdadero juez, Jehová. Isaías 33:22 lo dice con fuerza: Jehová es juez nuestro, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Cuando Dios habla, las acusaciones humanas enmudecen. Ya no necesitas defenderte, porque quien lleva tu causa es el mismo que escribió la ley, la interpreta con justicia perfecta y reina sobre todo poder humano. ¿Sabes qué significa eso? Que la causa está en manos de alguien que no necesita ser convencido de tu inocencia, porque Él ya conoce tu corazón. Él no escucha chismes ni se deja llevar por la opinión pública. Y aquí va algo aún más poderoso: Dios no delega tu defensa. El texto dice: Él mismo nos salvará. Eso rompe con la lógica de este mundo, donde si no te defiendes, te aplastan. En el reino de Dios el silencio no es rendición, es estrategia. Es un acto de confianza que grita más fuerte que 1000 palabras: Señor, este juicio es tuyo. Y mientras tú sientes que todo está detenido, que los días pasan y nadie da una explicación, en el cielo se está escribiendo otro tipo de historia. Dios no se mueve por presión humana, sino por tiempo perfecto. Como un orfebre, permite que el fuego de la prueba purifique tu carácter sin destruirte. Está trabajando detrás del telón, moviendo piezas, preparando el escenario para que cuando Él actúe, no quede duda de que fue su justicia, no la tuya. Mira a José, traicionado por sus hermanos, encarcelado por una mentira, pero en el momento señalado por Dios, fue exaltado por encima de todos. O piensa en Esther, puesta en palacio en el tiempo exacto para salvar a su pueblo. La justicia divina no solo llega con gloria. Y cuando eso pasa, la herida ya no duele igual. El lugar de vergüenza se convierte en el altar de tu testimonio. Aquellos que te señalaron ahora observan con asombro cómo Dios vindica tu nombre, y tú, en lugar de vengarte, respondes con paz. Porque entendiste que no era solo tu causa, era una lección de confianza, una prueba de fe. Dios no solo te reivindica, también te enseña a soltar el rencor. Te muestra que puedes ganar sin perder tu alma en el camino. Porque lo más alto que puedes alcanzar no es el aplauso de los hombres, sino la mirada aprobadora del cielo. En ese proceso, tu carácter se moldea. Aprendes a vivir con los ojos en Dios, no en la opinión ajena. Se desarrolla una fuerza que no se forma en la comodidad, la resiliencia de los justos. Y cuando llega la victoria, no hay lugar para el orgullo, porque sabes que no fuiste tú, fue Él.
Así que lo cuentas, no para exhibirte, sino para exaltar su nombre. Porque cada vez que hablas de cómo Dios te defendió, se enciende una luz en el corazón de alguien más que también está pasando por una injusticia. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Entrega tu caso. Escríbelo en oración, menciónalo con nombre y apellidos y luego archívalo en el cielo. Ya no necesitas estar dándole vueltas. Ya fue escuchado, ya fue fallado, y el fallo viene con el sello de su justicia. Mientras tanto, vive con integridad. No respondas con el mismo veneno. Haz el bien. Esa es tu verdadera defensa, tu fidelidad cuando nadie está mirando, porque cuando Dios actúa, nadie puede detener su mano. Así que suelta la necesidad de explicarte y prepárate para ver cómo Él te levanta. Deja tu expediente en manos divinas y prepárate para ver su justicia en acción. Número 2. La verdad saldrá como el sol del mediodía. ¿Alguna vez sentiste que vivías dentro de una niebla emocional, como si todo lo que eras estuviera cubierto por rumores, juicios apresurados o miradas que no entienden tu corazón? Esa sensación de estar en la oscuridad, de tener que caminar sin claridad, desgasta. Te hace dudar incluso de ti mismo. Cuando otros no te ven con justicia, cuando tus actos son malinterpretados y tus palabras sacadas de contexto, uno se siente invisible, como si la verdad no importara más. Pero justo ahí, cuando más nublada parece la vida, viene una promesa poderosa como un rayo de sol atravesando la tormenta. Harás sacar tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso dice el Salmo 37:6. No dice que tú lo sacarás, sino que Dios mismo lo hará. Eso lo cambia todo, porque la justicia que proviene del cielo no se negocia, no necesita ser explicada, ni defenderse con palabras. Simplemente resplandece. Y es que esperar ese amanecer no es fácil. ¿Quién no ha querido aclararlo todo de inmediato? ¿Quién no ha sentido la urgencia de defenderse, de buscar explicaciones? Pero confiar en Dios es aprender a caminar en esa madrugada espiritual sabiendo que el sol ya fue ordenado para salir. La paciencia que Él nos pide no es pasiva, no es resignarse, es resistencia activa, es esperanza viva. Es como cuando ves el cielo empezando a clarear, aunque el sol todavía no se ve. Sabes que está por salir y eso te sostiene. Así es la fe. Y mientras esperas, lo que haces en lo oculto también importa. Tus actitudes cuando nadie te ve, tu honestidad en la sombra, tu fidelidad en lo pequeño. Todo eso es tierra fértil para que cuando llegue el mediodía nadie pueda negar que fue Dios quien brilló sobre ti. Fíjate en la historia de Ana, en el primer libro de Samuel. Ella lloraba, anhelaba ser madre y fue juzgada hasta por el sacerdote que debería haberla comprendido. Pero ¿sabes qué hizo? No se fue, no discutió, no se rindió. Se quedó orando y adoró antes de que la respuesta llegara. Su fe fue tan real que la claridad vino antes que el milagro. Así obra Dios. Él no necesita que todos te crean para comenzar a obrar. Él empieza su obra cuando tú decides creerle, aunque nadie más lo entienda. Y cuando llega el mediodía, cuando la justicia divina se manifiesta, no hay sombra que la tape. El sol, cuando está en su punto más alto, no discute con la oscuridad, simplemente la disuelve. Y entonces, lo que era motivo de dolor se vuelve testimonio. Lo que antes parecía injusto, ahora se transforma en escenario para mostrar la fidelidad de Dios. La gente que antes dudaba, ahora ve. Pero cuidado con el reflejo. Cuando la luz llega, es fácil creerse el centro del brillo. No olvides que tú eres solo el espejo. La luz verdadera viene de Dios. Por eso, cuando te llegue el tiempo de brillar, hazlo con humildad. Da gloria al que alumbró tu causa y no te dejes atrapar por el orgullo que puede apagar hasta el resplandor más puro.
Una manera hermosa de fortalecer esa espera es registrar tus amaneceres. Sí, escribir cada pequeño detalle donde ya ves que Dios está obrando. Tal vez alguien se disculpó, tal vez salió a la luz un dato que aclara las cosas, o quizás simplemente sentiste paz en medio del caos. Anótalo. Celebra cada paso. Eso sostiene la fe. Y mientras tanto, vive con verdad. No te rebajes, no respondas con oscuridad. Sé coherente, porque esa coherencia, esa paz interior, acelera el momento en que todo se hace evidente. Así que no te desesperes, no pelees con la noche. La oscuridad no tiene poder frente al sol. Solo espera, porque tu amanecer ya fue decretado. Y cuando llegue, tu historia brillará, no por tus méritos, sino porque Dios decidió mostrarle al mundo lo que solo Él puede revelar, que tu justicia estaba ahí desde el principio, esperando al mediodía para resplandecer. Número 3. Su mano juzga, la tuya suelta el rencor. A veces lo que más cuesta no es la herida, sino las ganas de devolverla. Cuando alguien nos traiciona, nos humilla o nos daña sin razón, es casi natural querer que esa persona pague. Y no solo pagar, sino que lo sienta, que lo viva, que sufra al menos un poco de lo que nos hizo sentir. El rencor se mete como fuego en el pecho. Quema, arde, pero no ilumina. Y lo peor es que, aunque creemos que nos da fuerza, en realidad nos roba vida, nos agota, nos encierra. Y ahí es donde entra esta palabra poderosa de Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No dice que ignores el daño, no dice que olvides lo que pasó, pero sí te dice algo claro: suelta. Porque si tú ocupas el lugar del juez, Dios no puede actuar. Y créeme, su justicia es infinitamente mejor que la tuya. Fíjate en esto: cuando buscas venganza por tu cuenta, te encadenas al agresor. No eres libre. ¿Sabes por qué? Porque en tu mente sigues recreando lo que pasó y te llenas de ideas de cómo debería haber sido o qué merecería esa persona. Cada vez que lo revives, la herida se abre otra vez, y así quien te hirió una vez termina hiriéndote 1000 veces más, pero desde adentro. La venganza es una cárcel decorada con rabia, y no te hace fuerte, te debilita. Pero ojo, soltar no significa que estás diciendo todo estuvo bien. No estás aprobando lo que hicieron. Lo que estás diciendo es: no soy yo quien va a cargar con esto más. Es entregarle el caso al único que puede hacer justicia verdadera: Dios. David lo entendió. Cuando Saúl lo perseguía sin razón, tuvo la oportunidad de vengarse. Literalmente, lo tenía frente a él, vulnerable. ¿Pero qué hizo? Lo perdonó. Le dijo: Dios juzgará entre tú y yo. Samuel 24. Eso es dejar espacio. Eso es tener las manos limpias para que Dios actúe. Porque cuando tú te aferras al deseo de cobrar justicia, estás bloqueando al verdadero juez. Y Dios no solo castiga, Dios transforma. Él sabe cuándo confrontar al ofensor, cómo hacerlo y con qué intensidad. Y muchas veces lo que Él busca no es destruir al que te hizo daño, sino cambiarlo, hacerlo consciente. Y ahí te das cuenta que su justicia sana heridas en ambos lados. ¿Sabes qué pasa cuando tú sueltas? Tu alma respira, tu corazón se limpia. Estudios lo confirman. El rencor daña más al que lo guarda que al que lo causó. Afecta tu cuerpo, tu ánimo, tu salud. Y cuando lo entregas, cuando perdonas, no solo sueltas al otro, te liberas tú. José en Egipto fue traicionado, vendido, olvidado, pero no vivió atado al pasado. Cuando Dios lo levantó, no usó su poder para vengarse, sino para bendecir. Y ese corazón sin rencor fue el que Dios usó para salvar a miles. Lo mismo puede pasar contigo. Dios no pone grandes responsabilidades en corazones llenos de odio.
pero sí confía en quienes saben perdonar. ¿Y cómo hacerlo? Empieza nombrándolo en oración. Dile a Dios quién te hirió y qué hizo. No lo minimices, entrégalo completo. Visualiza esa ofensa como algo que dejas en el altar de la justicia divina. No la escondas bajo la alfombra, entrégala. Y si puedes, haz lo que Jesús enseñó, bendice. Sí, bendice al que te maldijo. Di su nombre y pídele a Dios que lo toque. Tal vez no cambie hoy, pero tú sí, porque ese acto rompe el ciclo del odio y abre la puerta a una sanidad profunda. Mira, tú no necesitas ser juez. Ese no es tu rol. Tu trabajo es vivir en paz. Dios se encargará del resto. Él no olvida, no se confunde, no se atrasa. Él juzga con perfección. Así que, ¿por qué seguir cargando el martillo cuando puedes recibir la llave de tu libertad? Hoy entrega esa necesidad de cobrar. Suéltala y deja que el Dios justo y fiel haga lo que tú no puedes: traer verdadera justicia y darte verdadera paz. Número 4. Cuando el cielo entra en batalla, tu misión es estar quieto. Hay momentos en la vida donde todo en ti grita: responde, aclara, defiéndete. Cuando te acusan injustamente, cuando te malinterpretan, cuando sientes que si no hablas ahora, vas a perder. Esa presión interna de tener que justificarte puede ser abrumadora. El corazón se acelera, la mente no para, y parece que si te quedas callado, pierdes. Pero ahí, justo ahí, en medio del caos, Dios te dice algo que descoloca toda lógica humana. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso está en Éxodo 14, y no es una sugerencia. Es un mandato que te invita a quedarte quieto mientras el cielo se pone en marcha por ti. Piénsalo por un momento. El pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, sin escapatoria. Todo apuntaba a una derrota inminente. ¿Y qué les dijo Dios? No fue corran, ni tomen sus armas, ni griten más fuerte. Fue, estad quietos. En otras palabras, no interfieran, yo me encargo. Y lo hizo. Abrió el mar, venció al enemigo, y les mostró que cuando él pelea, no hay fuerza humana que pueda igualarlo. Esa misma promesa sigue vigente hoy para ti. Porque estar en silencio no es lo mismo que estar derrotado. Al contrario, a veces la mayor muestra de fe es aprender a callar. Jesús mismo lo hizo. Cuando estuvo frente a Pilato no gritó, no discutió, no trató de convencer. Guardó silencio, y ese silencio hablaba más que 1000 palabras. Estaba confiado en el plan del Padre. Su silencio era fe en acción. ¿Y sabes qué? Tú también puedes hacer eso. En vez de responder con rabia o con desesperación, puedes esperar. Y no es una espera pasiva, es una espera que cuida tu alma de decisiones impulsivas. Como un guerrero que no se mueve hasta que el general da la orden, tú aprendes a confiar en la estrategia divina. Lo que pasa es que no siempre vemos lo que Dios está haciendo. Él trabaja en lo invisible. Mientras tú decides no responder a una crítica, Él está tocando el corazón de quien habló. Mientras tú eliges callar en vez de vengarte, Él está cerrando puertas que te hubieran hecho daño y abriendo caminos que tú ni imaginabas. La batalla espiritual se gana con obediencia, no con argumentos. Y cuando la victoria llega, porque llega, nadie podrá decir que fue tu astucia o tu defensa. Todos verán que fue Dios. Y eso fortalece no solo tu fe, sino la de quienes te rodean. Ahora bien, guardar silencio también es disciplina. No es fácil. A veces cuesta más cerrar la boca que levantar una espada. Por eso te animo a practicar pausas conscientes. Antes de responder un mensaje hiriente o una crítica pública, respira. Repite en tu interior: Jehová peleará por mí. Y llena ese silencio con adoración. Sí, alabanza interna. Canta por dentro, recuerda salmos, declara promesas. Eso mantiene viva tu conexión con Dios, aun cuando por fuera no digas una sola palabra. Hazlo práctico.
Escribe Éxodo 14 en un papel y pégalo en el espejo o en la funda del celular. Que lo veas cada vez que la ansiedad quiera impulsarte a pelear por tu cuenta. Y algo más. Lleva un registro, una bitácora de esos momentos en los que elegiste estar quieto y luego viste a Dios actuar. Esos recuerdos serán tu arsenal para la próxima batalla, porque verás que Él nunca falla. Así que hoy, si sientes que estás en medio del mar, rodeado por un ejército de palabras, de conflictos, de confusión, no entres en pánico, no grites, no corras, haz lo más poderoso, quédate en silencio y deja que Dios haga ruido en el cielo por ti, porque si tus labios reposan, tus ojos verán al Señor abrir el mar delante de ti. Número 5. Tu suspiro llega al cielo y desata liberación. Hay momentos en los que lloras en silencio y te preguntas si alguien allá arriba te está escuchando. Oras, clamas, suplicas, pero parece que el cielo guarda silencio, y eso duele, porque no se trata de una oración más. Es un suspiro que nace desde lo más profundo del alma, un grito ahogado que tal vez no se escucha fuerte, pero que pesa. Y en medio de esa angustia, de ese «Señor, ¿me estás oyendo?», llega una promesa que lo cambia todo. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. No dice que escucha solo a los perfectos. Tampoco dice que responde solo a ciertas peticiones. Dice que oye y que libra de todas las angustias. Y eso cambia por completo la perspectiva. Porque no necesitas ser impecable para que Dios te escuche. Lo que necesitas es caminar con sinceridad. Ser justo, en el sentido bíblico, es vivir dependiendo de Dios, con humildad. Mira a David. Cometió errores graves, pero tenía un corazón quebrantado y sincero. En el Salmo 51 no se justifica ni se esconde. Se expone, se entrega, y Dios responde. O piensa en Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. No tuvo tiempo para oraciones largas, solo gritó, «Señor, sálvame», y eso fue suficiente. Porque Dios responde al corazón honesto, no a las palabras decoradas. Él busca clamor genuino, no perfección en el discurso, y cuando clamas, Dios no guarda silencio. Él no solo escucha, actúa, su atención es activa, como un padre que, al escuchar el llanto de su hijo, se levanta de inmediato, no espera explicaciones, se mueve, corre, y así es Dios contigo. Cada vez que levantas tu voz, Él reacciona, y no viene solo a calmar un momento, viene a liberarte por completo, no de una parte, no a medias, de todas tus angustias. Porque Dios no pone curitas, Él restaura, transforma, sana desde la raíz, y aunque al principio no lo veas, desde que clamas, Él ya empezó a obrar. Ahora bien, ¿cómo clamar en medio del caos? Con honestidad. Usa tus propias palabras. No tienes que sonar espiritual, solo necesitas ser real. Si no sabes qué decir, escribe. Habla en voz alta como si Él estuviera contigo en la habitación, porque lo está. Si necesitas llorar, hazlo. Exprésale tu fragilidad sin filtros y no te detengas. Persevera, como la viuda del Evangelio en Lucas capítulo 18. Ella insistía una y otra vez frente al juez, y Jesús preguntó, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Claro que sí, pero quiere que insistas, no porque no te escuche, sino porque tu clamor también te forma por dentro. Haz esto práctico, toma un cuaderno y escribe tus clamores, uno por uno. Que cada día tenga una voz en el cielo, y cuando llegue la respuesta, porque llegará, anótala también. Ese cuaderno será tu archivo de milagros, tu testimonio personal, y no camines solo. Acércate a personas de confianza con quienes puedas orar, porque cuando dos o más se ponen de acuerdo, como dice Mateo 18, 19, el cielo se mueve con más poder. La oración en unidad es un muro de fuerza cuando te sientes débil. Así que no te calles,
No te rindas, no pienses que Dios está lejos. Él está tan cerca que escucha hasta tu suspiro más leve. Y no solo escucha, responde, libera, pelea por ti. Porque librar al justo no es un favor especial, es parte de quien es Dios. Es su carácter, es su promesa. Así que ahora, en este momento, levanta tu voz, porque el cielo ya se está preparando para liberarte. Número 6. Lo que se susurra en la sombra se juzga ante su trono. Hay heridas que duelen el doble porque nadie las vio, porque ocurrieron en lo oculto, lejos de testigos, lejos de pruebas, lejos de explicaciones claras. Tal vez te culparon injustamente, tal vez alguien inventó algo a tus espaldas. Y aunque tú sabes la verdad, no hay forma de demostrarla. Es frustrante, ¿cierto? Saber que la versión real de los hechos no circula, que los comentarios que llegan a otros están filtrados por la sombra de la mentira, y uno se siente impotente, como si estuviera condenado a vivir con un peso que no le pertenece. Pero ahí entra esta palabra poderosa, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Eso significa que Dios ve todo, absolutamente todo. No hay rincón tan escondido que escape a su mirada, no hay murmullo que Él no escuche, no hay acto que pase desapercibido en su trono. Y eso trae paz, porque mientras otros tal vez ignoran lo que viviste, Dios lo vio todo. Él fue testigo silencioso, estaba ahí, cuando lloraste en silencio, cuando fuiste acusado sin pruebas, cuando callaste por integridad, Él lo supo. Y no solo lo supo, lo registró. Porque la contabilidad divina no pierde detalles. Él no necesita cámaras, ni audios, ni testigos humanos. Su mirada penetra hasta lo más profundo del alma, y eso, lejos de asustarte, puede darte consuelo si estás del lado de la verdad. ¿Recuerdas a Zacarías y a Elizabeth? En Lucas capítulo 1 se nos dice que eran justos, irreprensibles, pero no tenían hijos. A los ojos de muchos eso era una maldición, algo escondido, algo que los hacía parecer menos bendecidos. Pero Dios conocía su fidelidad, y cuando llegó el tiempo perfecto, Él los honró. Lo oculto fue expuesto, pero para bien, para gloria. Porque la verdad siempre sale, pero no cuando tú fuerzas su salida, sino cuando Dios decide que es el momento correcto. Y eso también es un llamado fuerte para ti y para mí. Vivir con transparencia, vivir sin máscaras, porque cuando todo está desnudo delante de Él, más vale andar livianos. Es como tener un jardín bien iluminado. Puedes ver las malas hierbas a tiempo, antes de que crezcan y estorben. A veces quisiéramos que la verdad se sepa ya, que todo quede claro, que los demás comprendan de inmediato, pero Dios expone en su tiempo. Piensa en David. Él pecó, nadie lo supo al principio, pero llegó el día en que Natán, el profeta, lo confrontó, no para destruirlo, sino para restaurarlo. Porque cuando Dios saca algo a la luz, no lo hace por venganza, sino por redención. La exposición duele, sí, pero también purifica. Por eso, más vale vivir examinando el corazón cada día. No esperes a que la luz llegue como sorpresa. Mejor que te encuentre ya limpio. Y si hay algo que corregir, hazlo hoy, mientras es tiempo. Una práctica que puede ayudarte es la oración de examen. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Puedes llevar un diario de sinceridad, escribir lo que sientes, lo que haces, lo que piensas, y usarlo para confesar a Dios a tiempo. Además, si estás siendo víctima de algo oculto que te lastima, deja de pelear por aclararlo todo con tus fuerzas. Deja esa ansiedad en manos de Dios,
Porque cuando la verdad sale a la luz por su mano, los frutos hablan más fuerte que 1000 explicaciones. Así que hoy puedes descansar. El juez justo ya vio, ya escuchó, ya registró todo. Y Él se encargará. Tú solo sigue caminando en integridad, y cuando llegue el momento, cuando Dios lo decida, Él mismo pondrá claridad donde hubo sombra. Él mostrará lo que estaba escondido, porque no hay nada oculto para el que lo ve todo. Así que no temas a la sombra. El Dios que ve en secreto ya prepara tu vindicación. Número 7. El Dios que ama la justicia recuerda cada lágrima. A veces lo más difícil no es lo que te hicieron, sino lo que pasa después. Ver que quien te hirió sigue su vida como si nada, que las consecuencias no llegan, que todo queda en silencio. Y entonces aparece esa duda interna, silenciosa pero insistente. ¿Vale realmente la pena seguir siendo recto? ¿Seguir haciendo el bien cuando parece que no cambia nada? Y ese pensamiento duele. Porque la injusticia no solo deja una herida visible, también deja marcas internas que cuestionan tu fe, tu esperanza, tu integridad. Pero ahí entra en escena una verdad poderosa, un recordatorio que atraviesa el tiempo y el dolor. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Eso está en el Salmo 11:7. Y no es solo una frase bonita, es una declaración firme de quién es Dios. Él no solo es justo, Él ama la justicia, se deleita en ella, es parte de su esencia. Y si tú estás caminando en integridad, aunque nadie lo vea o reconozca aún, puedes estar seguro de algo. Tu causa no está olvidada. Fíjate que los sistemas humanos muchas veces fallan. Prescriben delitos, el dinero compra impunidad, el poder calla testigos, pero Dios no cambia. No se deja influenciar por estatus ni por intereses. Su justicia no se vende ni se atrasa. Es parte de su ADN eterno, y eso te pone en una posición segura. Porque cuando eliges vivir con rectitud, no estás siguiendo una moda ni una regla social. Estás alineando tu vida con el corazón de Dios, y eso atrae su mirada. El texto lo dice claro. El hombre recto mirará su rostro. Es decir, quien vive en integridad accede a la intimidad divina. No se trata solo de ser bueno, se trata de estar cerca de Él. Mira a Job, lo perdió todo, fue acusado injustamente. Incluso sus amigos dudaron de su corazón. Pero su integridad fue su escudo, y esa integridad mantuvo viva su comunión con Dios hasta que el mismo Señor lo reivindicó. Y lo más hermoso es esto: Dios tiene memoria. No una memoria frágil, sino eterna. Hebreos capítulo 6, versículo 10, lo afirma con fuerza. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso significa que cada vez que elegiste perdonar, que caminaste en rectitud cuando era más fácil rendirse, que actuaste con bondad aunque nadie lo notó, quedó registrado. En el cielo no se archivan intenciones para olvidarlas, se archivan para recompensarlas, y esa recompensa llega. A veces en esta vida, a veces en la eternidad, pero llega, porque Dios no solo juzga con verdad, también lo hace con misericordia. Un juicio justo no es solo castigo, es restauración. Mira a Manasés, un rey que se desvió, que hizo lo malo, pero al ser confrontado y humillado, se arrepintió. Y Dios, que había traído juicio, también trajo perdón. Porque su justicia no busca destruir, busca restaurar. Y eso también nos muestra que ser justos no es solo cumplir normas. Es tener un corazón moldeable, es buscar hacer el bien, pero también reconocer cuando nos equivocamos. Por eso es tan importante revisar nuestras motivaciones, preguntarnos, ¿estoy haciendo esto por amor a Dios o porque quiero que me aplaudan? Una práctica hermosa es hacer actos justos de forma anónima, no para ocultarte, sino para purificar tu intención, para que tu justicia sea solo entre tú y Dios.
Y cuando sientas que la impunidad te desanima, vuelve a las promesas, haz una lista, léela en voz alta, memoriza pasajes como el Salmo 37, que afirma que los malos serán cortados, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Esa palabra es tu ancla. Te sostiene cuando todo parece oscuro, porque aunque no lo veas aún, tu integridad está siendo honrada en lo alto. Número 8. Tu bondad desarma la maldad que te apunta. Lo más fácil cuando alguien te hiere es devolverle el golpe. Tal vez no físicamente, pero sí con una mirada, una frase cortante o simplemente ignorándolo con frialdad. Y no te culpo por sentirlo, porque cuando te hacen daño, parece justo reaccionar. Es como un reflejo natural. Nadie quiere sentirse débil, nadie quiere que lo pisoteen, y por eso, muchas veces, respondemos desde ese impulso. Pero lo que empieza como una defensa, termina alimentando un ciclo sin fin de resentimiento, de rencor, de oscuridad. Uno responde mal, el otro también, y así se va escalando hasta que ya nadie sabe cómo parar. Pero ahí aparece una estrategia que rompe con todo lo lógico, una táctica divina que desarma el mal de raíz. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Este versículo no es poesía, es una forma de vida que cambia historias completas. Es un escudo y al mismo tiempo una espada. Y no, hacer el bien no es ser ingenuo, no es quedarte callado mientras otros pasan por encima de ti. Es tomar el control de la situación, pero desde un lugar más alto, porque el bien tiene un poder oculto que muchas veces subestimamos. Cada vez que eliges perdonar, servir, dar una respuesta amable cuando esperaban una agresiva, estás derrumbando una estructura entera de maldad. ¿Te acuerdas de Esteban en Hechos capítulo 7? Lo estaban apedreando, literalmente muriendo, y su respuesta fue orar por ellos, decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso no fue debilidad. Fue una fuerza espiritual descomunal que lo conectó directamente con el cielo, porque mientras el mal actuaba con violencia, él respondía con luz. Además, hacer el bien te protege por dentro. Hay estudios que muestran cómo perdonar y actuar con generosidad mejora la salud emocional y hasta física. Baja la ansiedad, fortalece el sistema inmune, te da paz mental. No es solo algo espiritual. Es real, concreto, medible. Cuando actúas con bondad, no solo estás venciendo al otro, estás venciendo al odio que quiere quedarse en ti, y eso vale más que cualquier triunfo momentáneo. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos? Empieza por cambiar la mirada. Cada vez que alguien te ataque, pregúntate, ¿qué gesto espera de mí? ¿Qué reacción está provocando? Y haz lo contrario. Si esperaban gritos, ofrece calma. Si te trataron con desprecio, responde con dignidad. Si esperaban distancia, da un paso de cercanía. Esa disonancia emocional desarma a cualquiera. Y no se trata de fingir. Se trata de actuar desde el espíritu y no desde la carne. Hay casos reales de personas que, tras un conflicto, simplemente se acercaron con una palabra amable o una ayuda inesperada, y eso abrió la puerta a reconciliaciones impensadas. Mira el ejemplo de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo separaron de su padre durante años, y cuando finalmente tuvo poder sobre ellos, no se vengó. Los abrazó, los sostuvo, les dio comida. Eso desarmó toda la culpa y rompió la historia familiar. Porque la bondad tiene ese efecto. Cierra ciclos con amor, no con venganza. Por eso, hoy te invito a un reto práctico. En las próximas 24 horas, haz un acto de bien hacia alguien que te haya herido. Tal vez es enviar un mensaje, hacer una oración por esa persona, servirle de alguna forma. No lo pienses tanto, hazlo, y luego escribe cómo te sentiste, qué cambió en ti. Porque muchas veces lo que más impacta no es la reacción del otro, sino lo que pasa dentro de ti
cuando eliges hacer lo correcto. Y si quieres ir más allá, arma tu propio ritual de bondad. Una vez a la semana, haz memoria de algún mal que recibiste y respóndelo con un acto concreto de bien. Pon un recordatorio. Habla de esto con un amigo que te ayude a mantener el hábito. Celebra cada pequeña victoria, porque estás venciendo, estás ganando terreno en el reino de la luz. Número 9. Cuando sueltas la piedra, Dios abre el cielo. ¿Cuántas veces has sentido ese impulso de etiquetar rápidamente a alguien que te hirió? Como si apenas sucediera algo, nuestra mente ya pusiera un sello. Egoísta, traidor, injusto. Es como un reflejo automático, porque juzgar nos da una falsa sensación de control, pero en realidad, ese juicio termina volviéndose contra nosotros mismos. Es como un boomerang emocional. Lo lanzas, pero termina regresando con fuerza, y mientras más condenas, más te vas cargando por dentro. Por eso Jesús fue tan claro en Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Este versículo no es solo una advertencia, es una llave, una puerta abierta para que la intervención de Dios entre en tu historia. Perdonar no es solo algo que haces por los demás, es algo que desbloquea bendición directa sobre tu propia vida. Fíjate que la dinámica espiritual que Jesús establece aquí es directa. Lo que das, eso recibes. En el versículo siguiente, Lucas 6, 38, lo explica con una imagen poderosa. Con la misma medida con que mides, serás medido. Es decir, si sueltas misericordia, te será devuelta en abundancia. Si decides perdonar, Dios te llena de paz y te abre caminos. Pero si te aferras al rencor, cierras las puertas de lo nuevo. La parábola del siervo sin misericordia, en Mateo 18, lo muestra con fuerza. A ese siervo se le perdonó una deuda impagable, pero no quiso perdonar una mínima a su compañero. El resultado, perdió lo que había recibido, porque quien no perdona termina perdiendo incluso lo que ya había ganado. Perdonar no es hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. Es sanar la memoria. Es dejar que esa herida deje de doler cada vez que se recuerda. No borra el hecho, pero neutraliza el veneno. Y sí, requiere trabajo interno, pero hay formas. Cuando vengan pensamientos negativos, intenta verlos desde otra perspectiva. No te enfoques en la acción de la persona, sino en tu reacción. Piensa en cómo Jesús actuaría en ese momento. Y poco a poco, ese dolor que parecía imposible de liberar, empieza a perder fuerza. Y ojo con esto, cuando juzgas, no solo encierras al otro en una categoría, te encierras tú también, porque tu mente se acostumbra a criticar. Y luego no solo ves errores en otros, sino también en ti. Empiezas a vivir bajo un manto de juicio constante. Jesús lo explicó claramente con la imagen de la viga y la paja. ¿Cómo puedes ver la paja en el ojo ajeno si tienes una viga en el tuyo? Cuando sueltas el juicio, no solo liberas a otros, te liberas tú, porque solo Dios ve el cuadro completo. Solo Él sabe por qué alguien actuó como actuó. Piensa en Pablo y Bernabé cuando discutieron por Marcos. Pablo no quería darle otra oportunidad, pero luego Marcos se convirtió en una bendición. A veces, lo que hoy condenamos, mañana será útil en manos de Dios. Y cuando decides perdonar, de verdad lo vas a notar, porque tu alma se aligera, te vuelves más sensible a la voz de Dios. A veces, una nueva puerta laboral, una relación restaurada o una idea que no podías ver antes, aparece justo después de soltar el rencor. El perdón te pone en sintonía con el cielo. Y no olvides que cuando perdonas, te pareces a Cristo. Él lo dijo en su momento más doloroso: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Él lo dijo crucificado, ¿qué excusa nos queda a nosotros?
Así que hagámoslo real. Escribe una lista. Coloca ahí los nombres de quienes necesitas perdonar y ora por ellos, no para que cambien, sino para que tú seas libre. Léela cada cierto tiempo y si todavía duele, sigue orando. Además, haz un reto. Pasa 7 días sin hablar mal de nadie. Un ayuno de crítica. Y al final de esa semana, evalúa cómo te sientes. Tal vez más liviano, más en paz, más conectado con Dios. Número 10. El corazón compasivo firma su propio milagro. ¿Te has dado cuenta de cómo muchas veces tratamos a las personas según lo que creemos que merecen? Es como si en nuestra cabeza hubiera un filtro constante que evalúa. Esta persona me trata bien, así que le devuelvo con cariño. Este me falló, mejor lo ignoro. Aquel no se lo merece, no pienso ayudarlo. Y claro, desde una lógica humana, eso tiene sentido. Pero también es cierto que ese cálculo constante termina encerrando al corazón. Porque cuando vives midiendo quién sí y quién no merece tu compasión, sin darte cuenta, estás limitando el flujo de gracia en tu vida. Y lo peor es que también te vas aislando emocionalmente. Te endureces. Por eso Jesús vino a romper con todo ese sistema y lo dijo claramente en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No solo los califica de bendecidos, dice que hay un resultado directo. Si siembras misericordia, cosechas misericordia. Si das gracia, la gracia te encuentra a ti. Así funciona el reino. Y esto va más allá de una buena acción aislada. Es una ley espiritual, algo que Dios mismo estableció como principio. La palabra bienaventurado no es casual. En griego implica una alegría profunda, completa, que viene de una vida en armonía con Dios. O sea que cuando eres compasivo, no solo ayudas al otro, te estás alineando con el corazón del cielo. Es como si cada vez que extiendes gracia, firmaras tu propio milagro. Porque ese acto abre una cuenta de favor que cuando llegue el día difícil, estará disponible para ti. Y aquí es donde vale la pena romper con la idea del merecimiento, porque si esperas que la gente se gane tu compasión, terminarás dándola muy poco. Pero la misericordia no nace del juicio, nace del amor. El mejor ejemplo es la parábola del buen samaritano. Ese hombre no preguntó si el herido merecía ser ayudado, no revisó su historia, simplemente se acercó, curó sus heridas, lo cargó, pagó su hospedaje. Eso es misericordia, ver al otro como Dios lo ve, sin filtros, sin listas de condiciones. ¿Y sabes qué? Cuando actúas así, estás sembrando a futuro. Porque cada gesto compasivo es un depósito, un crédito celestial que se activa cuando menos lo esperas. Muchos testimonios lo confirman, personas que ayudaron sin buscar nada a cambio y tiempo después, cuando atravesaban un valle oscuro, recibieron ayuda inesperada, provisión precisa, consuelo oportuno. Porque así opera Dios. Lo que das, regresa y regresa multiplicado. Y no solo es un principio espiritual, es también una forma de predicar, porque el mundo tal vez no se detenga a escuchar tus sermones, pero sí va a notar cuando eliges el bien sin que nadie te obligue, cuando perdonas una deuda, cuando ayudas a alguien que ni siquiera te cae bien, cuando sirves sin recibir aplauso. Ahí estás mostrando a Cristo sin palabras, porque eso es lo que Él hacía. Lo vemos en Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús no veía números, veía corazones cansados, gente rota, y su compasión lo movía a actuar. Así que, cuando tú haces lo mismo, no solo reflejas al Padre, te conectas con la corriente de milagros que Él tiene preparada. ¿Y cómo lo volvemos algo práctico? Empieza con un reto. Hazlo esta semana. Propone una misericordia al día. Un acto concreto, anónimo si puedes. Tal vez es pagar un café a alguien, escuchar a alguien que necesita hablar,
Ayudar con una tarea sencilla. No importa el tamaño, importa la intención. Anota lo que sentiste, qué pasó en tu corazón, y vas a notar cómo algo empieza a moverse. Además, cada vez que sientas ganas de quejarte o reaccionar mal, cambia el enfoque. Pregúntate, ¿cómo puedo mostrar gracia ahora? Entrena tu mente a responder con bondad. No es fácil al principio, pero cada intento cuenta. Número 11. Los años robados volverán con intereses. ¿Alguna vez has sentido que perdiste años de tu vida? Años que se esfumaron sin dejar fruto. Tal vez por una mala decisión, por una traición, por una enfermedad o simplemente por sentirte estancado. Hay momentos en los que miramos atrás y decimos, ¿y todo este tiempo? ¿Para qué? Nos invade la frustración de ver cómo otros parecen ir por delante mientras tú apenas estás intentando recomenzar. Y esa comparación puede doler, porque te hace pensar que ya es tarde, que lo que no se logró antes ya no se logrará. Pero ahí entra esta promesa directa, firme, rotunda, como un decreto del cielo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel capítulo 2, versículo 25. Dios no solo habla de devolver lo perdido, Él menciona cada tipo de plaga, una por una, para que sepas que no hay pérdida que quede fuera de su capacidad de restaurar. Y ojo con esto, Dios no reemplaza lo que se fue con una copia barata. Él transforma. Lo que vuelve no es igual, es mejor, es más profundo, más fructífero, como ese árbol que fue podado con fuerza y parecía seco, pero después brota con más fuerza y da frutos más dulces que nunca. Así trabaja Dios. Lo que parecía el final en sus manos es solo el punto de partida. Además, su reloj no funciona como el nuestro. Nosotros contamos los minutos que perdimos. Él prepara una restauración que acelera el fruto, como hizo con Job. Después de perder todo, Dios no solo le devolvió lo que tenía, le dio el doble. Y lo hizo en un tiempo que ningún humano habría previsto. ¿Y cómo saber que estás entrando en un tiempo de restitución? A veces, las señales son pequeñas pero poderosas, como una puerta que se abre justo en el lugar donde todo parecía cerrado. Una reconciliación que parecía imposible. Un reencuentro con alguien que creías perdido para siempre. Eso es Dios reconstruyendo en muros que tú ya dabas por derrumbados. Otras veces lo notarás porque tu voz empieza a impactar más de lo que antes lo hacía. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la cicatriz. Como Pedro, negó a Jesús, cayó, pero fue restaurado, y cuando volvió no fue igual. Fue líder, fue columna. Lo que vivió le dio una autoridad que antes no tenía. Eso es restitución. Cuando lo que te avergonzó antes ahora se convierte en plataforma. Ahora bien, esto no se trata de sentarse y esperar. Se trata de moverse como quien cree. Haz una lista, escríbela con fe. Enumera esos años devorados, las oportunidades perdidas, las relaciones que se quebraron, los proyectos que murieron, y decláralos aptos para restitución, no como una superstición, sino como un acto de fe. Luego, ora específicamente por cada área. No generalices. Dile a Dios, aquí necesito restauración, aquí necesito verte moverte, y después de orar, actúa. Si antes no terminaste tus estudios, vuelve a intentarlo. Si perdiste una amistad por orgullo, da el primer paso. Si sentiste que tu llamado quedó enterrado, vuelve a sembrar, porque quien espera cosecha también riega la tierra. Dios no solo quiere devolverte lo que perdiste, quiere multiplicártelo, porque la restitución verdadera no solo llena el vacío, lo transforma en sobreabundancia. Y eso no siempre se ve primero por fuera. A veces empieza por dentro, una paz nueva, una seguridad renovada, una alegría que no se basa en lo que tienes, sino en lo que sabes que viene, pero luego lo verás. Puertas abiertas,
relaciones sanadas, recursos inesperados, favor inmerecido. Número 12. Del piso al privilegio por la mano de Dios. Hay momentos en la vida en los que te toca sentarte al final de la fila, donde haces lo correcto y nadie lo nota, donde trabajas con el corazón y otros se llevan el crédito. Y sí, eso duele, porque una parte de nosotros quiere probar su valor, quiere defenderse, quiere gritar, ¡Hey, yo también valgo! ¡Mírenme! Pero justo ahí, en ese lugar de humillación, donde parece que te rebajaron, donde tu ego fue aplastado, es donde Dios empieza a hacer algo diferente, porque Él no trabaja con la lógica del mundo. Jesús lo dijo sin rodeos en Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y fíjate en esa palabra, será. No dice quizá, ni con suerte. Es una promesa. Cuando te humillas con sinceridad, Dios mismo se encarga de levantarte. No cuando tú lo decides, sino cuando Él ve que estás listo. Es la ley del reino. Para subir, primero hay que bajar. Y eso suena extraño en una cultura que vive obsesionada con figurar, con brillar, con estar siempre arriba. Pero Dios trabaja diferente. Cuando tú eliges hacerte pequeño, cuando te apartas del protagonismo, cuando decides servir aunque nadie lo aplauda, ahí es donde Él encuentra espacio para llenar tu vida con su gloria. Has visto un río, siempre fluye hacia el valle. La montaña, por alta que sea, queda seca, pero el valle se inunda de agua. Así es el corazón humilde, es el que recibe, es el que se llena, porque no está lleno de sí mismo. Y esa humildad no es accidental, es intencional, es elegir voluntariamente el último lugar, como Jesús en Juan capítulo 13, cuando tomó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Él era el maestro, el más alto, pero decidió ponerse abajo, y eso fue lo que lo levantó aún más. En lo humano parece una contradicción, pero en el cielo es la clave. También pasa hoy, cuando ves a un líder que primero sirvió en silencio, que cuidó a los demás sin esperar reconocimiento y luego Dios lo promueve, no es suerte, es cumplimiento, porque el cielo siempre recompensa la humildad verdadera. Y cuando llega ese momento, cuando Dios te levanta, cuando te honra, no hay discusión. Es evidente que no fue autopromoción. No fuiste tú el que empujó puertas, fue su mano. Como Esther, una joven huérfana, escondida, sin posición, pero obedeció, esperó, y en el momento justo fue coronada reina. Dios la puso en alto a la vista de todos, no para que se llenara de orgullo, sino para usar su influencia y salvar a su pueblo, porque el propósito del honor divino no es lucirte, es servir mejor, es bendecir más. Por eso, cuando Dios te exalte, mantén el corazón bajo, porque el orgullo es capaz de cancelar futuras exaltaciones. ¿Y cómo se cultiva esa humildad cada día? Empieza por lo simple. Busca tareas que nadie quiere hacer. Sirve sin esperar nada a cambio. Haz una lista de humildad. Escríbela. Acciones concretas que te recuerden poner a otros primero. Puede ser ceder la palabra, escuchar con atención, felicitar sinceramente a alguien, incluso algo tan poderoso como celebrar el éxito de otro. Porque si puedes alegrarte de corazón por la bendición ajena, es porque estás listo para recibir la tuya. Y cuando alguien sobresalga, no lo envidies, afírmalo, díselo en voz alta, públicalo si puedes, porque eso entrena tu alma para el ascenso sano. La promesa está escrita, y Dios no miente. Él exalta al que se humilla, Él honra al que baja con gracia. Así que si hoy te toca estar en el piso, no te frustres. Estás en el mejor lugar para que el cielo te levante. Dios no olvida tu actitud, no ignora tu corazón. Tal vez los hombres no lo ven aún, pero Él sí. Y cuando llegue el momento, lo hará delante de todos. Así que baja con gracia hoy
y verás cómo el cielo te levanta mañana, porque de lo escondido Dios saca lo glorioso, y de la humildad Él produce honor. Número 13. La cosecha que brota del suelo del dolor. Sembrar con lágrimas. ¿Alguna vez lo has hecho? Hablo de esos momentos en los que haces el bien, das lo mejor de ti, oras con fe, ayudas, perdonas, y a cambio solo recibes indiferencia, traición o silencio. Te esfuerzas, siembras con el corazón, pero el terreno parece árido, como si nada floreciera, y te preguntas si valió la pena, si todo ese amor sembrado en personas, en proyectos, en sueños, no fue un desperdicio. Te entiendo. El alma se cansa, y no es solo un cansancio físico, es ese agotamiento emocional de seguir siendo bueno cuando parece que la vida no te devuelve nada. Pero fíjate lo que dice el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es una promesa, una ley divina. Dios está diciendo que toda lágrima tuya regando una buena obra no se va a perder. Él convierte el dolor en abono y lo transforma en gozo. Las lágrimas no son señal de derrota. Son el agua que riega la semilla que sembraste. ¿Lo habías pensado así? Cada vez que lloraste pero elegiste seguir haciendo el bien, estabas sembrando en un terreno sagrado. Y lo más increíble es que el dolor, cuando se vive con fe, fertiliza la tierra. Hace que la raíz crezca más profunda, más fuerte. Como dijo Jesús en Juan 12, 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A veces hay cosas en ti que tienen que morir para que venga lo nuevo. Y duele, pero no es en vano. Dios lo ve, lo recoge y lo transforma. Y aquí viene algo poderoso. Seguir sembrando cuando todavía estás llorando, porque sí, hay días en que no quieres hacer nada, en los que sientes que no puedes más. Pero justo ahí, cuando el rostro está empapado, cuando las fuerzas se acaban, es cuando sembrar tiene más valor. Nehemías lo vivió. Él reconstruyó los muros de Jerusalén mientras lo rodeaban enemigos y las fuerzas flaqueaban. Pero no se detuvo, porque entendía que la misión que Dios le había dado no dependía de emociones, sino de obediencia. Así pasa contigo. Aunque te tiemble el alma, sigue sembrando. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque parezca que no sirve de nada, sigue. Porque llegará el tiempo de cosecha, y será una cosecha que se sentirá como una ola de alegría desbordante. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más profundo fue tu llanto, más grande será tu risa. Cuanto más dura fue la siembra, más gloriosa será la siega. He escuchado testimonios de personas que perdieron todo, salud, familia, propósito, y después de esa pérdida, nació un ministerio, una voz, un fuego, porque la semilla que se siembra en tierra seca, cuando brota, brota con fuerza. Y no solo te bendice a ti, bendice a otros. Tu gozo se vuelve testimonio, y eso levanta a quienes aún están sembrando entre lágrimas. Tu historia se vuelve profecía para otros. ¿Y cómo puedes mantener la fe viva en el proceso? Una forma sencilla es llevar un diario. Anota tus siembras, tus lágrimas, tus decisiones. Cuando mires atrás, verás cuántas veces seguiste adelante cuando parecía imposible, y celebra los brotes. Aunque sea un detalle pequeño, una respuesta, un avance, celébralo. Eso alimenta tu esperanza. Y aquí va otro secreto. Cuando estés desanimado, siembra algo más. Una sonrisa, una oración, una ayuda inesperada. Esa semilla que sale de tu escasez, de tu dolor, tiene una cosecha especial, porque fue sembrada por fe, no por comodidad. No lo olvides, las lágrimas de hoy son la risa de mañana, y no es una metáfora bonita, es una promesa del cielo. Así que riega tu campo con valentía, aunque duela, aunque no veas frutos aún, porque viene la cosecha, y vendrá con cantos de victoria. Prepárate, no solo vas a ver frutos,
Vas a cantar con ellos y sabrás que cada lágrima fue el inicio de una abundancia que valió cada segundo de espera.